sin violar el mandato de la regla jurídica, pero sí los valores o principios del sistema tributario. Las cláusulas que existen en el Código Tributario suspendidas son antielusivas generales, o sea, no hay una lista de casos que generan el tema de elusión. O sea, es una cláusula general abierta a la interpretación tanto del contribuyente como del SUNAT. Las específicas, hay algunos casos sí, por ejemplo, en lo que es fusiones y adquisiciones, pero son los menos. O sea, nuestro país lo que deja es a la interpretación, a través de cláusulas elusivas generales. Esto no es nuevo, ¿no? Porque esto ya venía desde el texto original del decreto 32.816 del Código, en abril de 1996, pero lo excluyeron. O sea, la parte que está en rojo, era la antigua norma octava, lo eliminaron lo en rojo, porque era justamente la cláusula antielusiva. Y se elimina por las presiones que habían de una serie de gremios, porque esto evitaría el planeamiento tributario, ¿no? Nos quitaría, entre paréntesis, ¿no? Trabajo a todos nosotros que estamos buscando formas lícitas de evitar los impuestos. Y miren lo que se elimina, ¿no? Lo leo. Cuando estos, o sea, las partes, ¿no?, sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los deudores tributarios, se prescindirá en la consideración del hecho imponible real de las formas o estructuras jurídicas adoptadas y se considerará la situación económica real. Voy a pasar rápidamente a un ejemplo para que ustedes vean de qué estoy hablando. Supongamos que en la parte de abajo una persona aporta una casa y otro aporta dinero. Estos son los aportes. Ustedes saben que pueden haber aportes en especie y en dinero, no hay ningún problema. Este bien se va a valorizar. Y supongamos que ambos están dando 1 millón. Luego, a los 2 días hay un desaporte. El que aportó la casa recibe dinero y el que aportó el dinero a la casa, porque eran equivalentes. En realidad, ¿qué estaban haciendo con esos dos actos jurídicos, ¿no?, que aparentemente son reales? ¿Qué querían hacer ahí? Una venta de la casa. Y así muchas maquinaciones existen, figuras que se dan una tras otra. Oye, pero hay que ver, ¿no es cierto?, el bloque concreto. ¿Qué pasó acá? No te pases, pues estás aportando y desaportas, ¿no?, justamente lo que es el inverso de lo que diste, ¿no? Diste dinero, ahora recibe la casa. El que aportó la casa, dinero. Eso es compraventa, pues claramente no identificado. ¿Se dan cuenta? La jugadita, ¿no?, están diciendo ahí. Es verdad. ¿Esto en realidad actualmente es válido o no es válido? Si la norma que ataca esto está suspendida, ¿qué significaría esto jurídicamente? Que es válido. O sea, la SUNAT no puede decir, oye, esto acá hay un abuso. E inclusive, señores, les digo como abogado, si mañana se reactiva, porque como está suspendido, como que estuviera en stand-by, ¿no? Está ahí la norma, pero no tiene efectos. Le hacen así y empieza a revivir, ¿no? Está ahorita durmiendo. Empieza a estar activada esta norma. Hay argumentos también bastante fuertes para objetar. ¿Por qué? Porque es inconstitucional objetar las maquinaciones que puedan ser lícitas. Porque hay un principio, ¿no?, importantísimo, que es el principio denominado el respeto a los actos jurídicos que libremente tienen las partes como posibilidad de hacer, ¿no? La libertad de los contratos. O sea, ahí, no sé si ustedes recuerdan, la Constitución tiene un artículo 2 bien importante. Lo que vemos en la parte tributaria, ustedes y los abogados, nosotros, tenemos la Constitución también que está a la mano. La Constitución es un tema recontra importante para lo que es defensa. Y en el fraude de la ley, señores, se viola claramente el artículo 2 en el inciso que habla del respeto a los actos jurídicos, ¿no?, a la libre contratación que tienen las partes. Inclusive, retrocediendo a esta RTF,
Este RTS justamente atacó la vigencia del fraude de la ley. Y miren que a propósito les puse acá abajo, creo que esta parte la deberían subrayar, la próxima la voy a poner en negrita, porque hay una exposición de motivos sobre la ley 26663 que, si vemos aquí, es la que derogó, ¿no es cierto? La que eliminó lo que está en rojo, ¿se dan cuenta? Miren lo que rigió en la parte en rojo, de abril hasta septiembre. Nada, pues, por las presiones que hubieron de los gremios. Y gremios también contables presionaron en su momento. Pero ¿qué dice la exposición de motivos de la ley derogatoria? Esa parte en rojo que era el fraude de la ley, planeamiento o ilusión, ¿no? Como le podemos llamar. Se deroga el segundo párrafo ya que colisiona con el artículo 74 de la Constitución y el artículo 214 de la misma. El 214 es la libertad de contratación. Nadie podría saber si ha pagado su tributo o no, porque la administración tendría el poder de interpretar la intención, ¿no? Y tiene razón, ¿verdad? Oye, nuestros actos jurídicos siempre estarían en una interrogante. Mañana viene la SUNET y dice, no, esto no es aporte, es una compraventa. Entonces la seguridad jurídica, que justamente está en el artículo 74, ¿dónde queda? Porque como dice abajo, ¿no es cierto?, la exposición de motivos, nadie podría saber si se ha pagado su tributo o no, correctamente, ¿no? Porque la administración va a poder interpretar la intención, entre comillas, de las partes. Es un tema bastante subjetivo. ¿Cómo se va a meter en la cabeza de los contribuyentes? ¿No? Dicen, no, pero tu intención era compraventa, así que págame la plusvalía, ¿no? Ustedes saben que en la compraventa, en impuesto a la renta, se paga la diferencia, ¿no?, entre la venta y el costo. Entonces, a raíz de eso, se eliminó. Lamentablemente volvió a renacer, como el ave fénix esto, ¿no?, la norma 16. Pero está suspendida. Esa es la parte de fraude a la ley, o lo que es elusión, porque son prácticamente sinónimos. O sea, fraude a la ley, elusión y planeamiento tributario son sinónimos de lo que está suspendido. Contadores y abogados tenemos que saber eso, porque todos los días estamos asesorando a los clientes, tenemos que saber nuestros márgenes de acción. Y en la parte de planificación tributaria internacional esto es clave también, porque tenemos que saber hasta dónde podemos manejarnos con los convenios, con los precios de transferencia, etc. ¿No? Yo les he dicho ayer que no podemos hablar de la parte internacional sin trasladarnos a la realidad nacional. ¿Cuáles son nuestros parámetros de acción? Nuestros riesgos que existen con la ley local. Si no sería un análisis meramente de laboratorio, ¿no?, de analizar convenios, pero sin aterrizar, pues, en lo que más nos interesa, que es la aplicabilidad en lo que es la legislación nacional. Esta parte de acá es otro tema, ¿no? Aparte del fraude, hay la figura de la simulación. La simulación, señores, sí está vigente, porque esa norma 16 tiene que tener un código actualizado, porque a veces se manejan códigos derogados. Esa es una también advertencia importantísima para ustedes, para abogados y todo lo que manejamos las normas. Tenemos que manejar textos actuales. Yo tengo alumnos que agarran un código y piensan que el código no se modifica nunca y agarran un código del 90. Señores, por favor. Y esto me dicen dónde está. Porque esto está en la norma 16 actual, vigente, ya que la norma 16, la parte que está suspendida, es todo menos el primer párrafo y el último párrafo, que habla de la simulación. Por lo tanto, la simulación sí está vigente, no está suspendido. ¿Entienden? La norma 16 está vigente en su primero y último párrafo. ¿Qué mencionan esos párrafos? La figura de simulación. La simulación, para hacerlo sencillo y en palabras muy sencillas, es mentir a la SUNAT, aparecer frente al fisco haciendo algo que no es la verdad. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, había un contrato de concesión de servicios de transporte público de pasajeros, pero la SUNAT lo que hace es una revisión. Realmente esto se detecta porque es una pericia, ¿no? Hace una inspección ocular de la realidad, ¿no?, que está frente a ella. Y lo que va a verificar es que el contribuyente es concesionario de rutas. El tenor contractual dice que el concesionario asume el control externo de la unidad proporcionando boletos. El transportista asume los gastos administrativos.
Eso es lo que dice el tenor de este contrato que está realizando la SUNAT. Eso dice el papel. Pero cuando va a verificar qué está pasando en la realidad, la evidencia es que el concesionario no tiene vehículos ni en propiedad ni en alquiler. No, este concesionario entonces no es transportista, por lo tanto ustedes saben que si no es transportista, o sea, no puede estar beneficiándose del IGB que grava el transporte. Y la RTF 215, 4.2009, porque este señor obviamente rechazó lo que UNA dijo, ¿no es cierto? Porque le ha calculado el IGB seguro, y se va en apelación, y el Tribunal Fiscal dice que el contribuyente trató de darle apariencia de servicio de transporte de pasajeros, pero ello no responde a la verdad. Que no responde a la verdad que ha mentido, ¿no? Hubo ocultamiento que se llama simulación. ¿Okay? Eso es diferente al fraude de la ley. ¿Qué era el fraude de la ley? Era toda esa maquinación, ¿no es cierto? Toda esa estructura jurídica de diferentes pasos para llegar, ¿no es cierto?, a ocultar supuestamente una figura que era la compraventa en el ejemplo de los aportes y desaportes. Acá no, acá simplemente yo digo A, pero cuando van a ver es B. Así de simple, es mentira. ¿Okay? Así de simple es. Los textos jurídicos doctrinarios son bien complejos de leer. Yo le estoy dando esto ya en resumen, para que sea algo más práctico, más digerible, ¿no? Teniendo en cuenta también, digamos, que esto, en realidad, no hay textos nacionales sobre simulación. Tenemos que irnos a la doctrina extranjera, lamentablemente. Entonces están entendiendo, ¿no? Elusión versus simulación. Elusión suspendida, simulación vigente. ¿Vigente dónde? Primero y último párrafo de la norma 16 en Romanos del Código Tributario, que es el título preliminar. Otro caso de simulación luego vergonzoso, ¿no? Porque está la Marina de Guerra, ¿eh? La Marina de Guerra entra en una compraventa, no sé cómo empezó a vender esto, se dedicó a vender supuestamente pavos vivos. Los pavos vivos tienen IGB o no tienen IGB. No tienen IGB. Cuando verificaron, los pavos estaban bien embolsados, fríos, congelados, no aleteados, ¿no? Había una foto de ellos felices, ¿no? Vivitos y coleantes, pero no, eran embolsados. Y los embolsados sí tienen IGB, ¿no? Eso qué cosa era una mentira. Lamentablemente da vergüenza por acá, ¿no? Una institución tan respetada, pero salió a la luz esa mentira, ¿no? Y eso era simulación pura. La RTF 6222-2000 formalmente se trata de venta de pavos vivos, formalmente, o sea, lo que dice el papel, ¿no? Lo que dice el aviso, ¿no? Pero se está distorsionando la realidad económica que era realmente el empacado, ¿no? Que sí está grabado por el IGB. Eso fue un caso sonado, ¿no? El medio vergonzoso. Acuérdense que este nuevo régimen de la norma 16 está vigente desde 2012, ¿no? ¿Desde qué fecha está suspendido? Supuestamente, ¿se acuerdan que vino un paquetazo tributario en diciembre, ¿no? Que fue motivo también de unas charlas aquí con ustedes. Bueno, lamentablemente, supuestamente en la norma que permitía, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo diera los decretos legislativos, estaba la mención a las normas anti-elusión, ¿no?, para que se reactivaran, pero nunca se reactivaron. Por acá vemos que las presiones políticas sectoriales son muy fuertes en este país, ¿no? Y sigue entonces suspendido. Lo que hay acá son dos tests para verificar por la administración de que estamos ante un fraude de la ley o elusión o planeamiento tributario. El test de propiedad, hay que verificar el carácter artificial o impropio de la operación. ¿Cuál era la operación que era impropia? Eran los aportes y desaportes. Y un test de relevancia jurídica económica, no hay una ventaja distinta a la tributaria. Hay que verificar por más personal, obviamente, de que no se está teniendo una ventaja que sea distinta a la tributaria. En el caso del aporte y desaporte, por supuesto que hay una ventaja de índole tributaria, porque eso no paga. Ustedes saben que los aportes y desaportes no hay impuesto al patrimonio, como antes había, eso no está grabado.
ir pasando unas vistas porque por el tiempo no da, ¿no?, para ver todos los detalles, pero estoy viendo lo principal. Quería decirles, en resumen, que hay formas, ¿no es cierto?, de actuación por parte del contribuyente. Economía de opción, que es lícita; el fraude de la ley, que es ilícita; la simulación, ilícita; y las conductas delictivas, que son ilícitas. ¿Qué cosa es la economía de opción? Porque hemos visto fraude de la ley y la simulación. La economía de opción es simplemente, dentro del abanico de posibilidades que nosotros tenemos en la legislación, escoger lo más cómodo, lo más barato. Por ejemplo, si tenemos posibilidades de irnos a la Amazonía, eso es lícito, ¿no? Porque la Amazonía nos permite abonar, ¿qué cosa?, 5 o 10% de impuesto a la renta para ciertas actividades, ¿es cierto? Y hay un IGB que no se grava, ¿no? El IGB tiene tasa cero en la Amazonía, por eso hay reintegro tributario de bienes que provengan de la Amazonía. Ese crédito fiscal por compras en Lima, para alguien de Loreto, eso no, como no aplica a débito fiscal, no hay ventas grabadas, esa persona puede pedir devolución por los exportadores, tal cual, ¿no? Entonces, pero eso es optar, y eso es totalmente lícito, porque nosotros tenemos un abanico de posibilidades. Ahorita que salió el régimen MIPE tributario, ¿no es cierto?, todos teníamos la posibilidad en diciembre, pero en enero, que vence en febrero, de estar acogidos, ¿recuerdan? Pero si quiero estoy en el régimen especial, o si quiero estoy en el RUS. Yo escojo de acuerdo a lo que sería más cómodo y más conveniente a los intereses tributarios y económicos de la empresa. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las constructoras, ¿se acuerdan? La imputación de los ingresos. Hay dos sistemas, antes habían tres. Uno escoge el sistema de imputación de ingresos más adecuado. En fin, hay un montón de ejemplos donde funciona este tema de la economía de opción. Y obviamente las conductas delictivas, ajenas a esta parte administrativa que estamos hablando, es el otro lado de la moneda tributaria, ¿no? El lado en donde tenemos el riesgo no de una sanción de embargo y de cobro de la deuda, sino inclusive de cárcel, porque estamos teniendo figuras que están dentro de lo que es el delito tributario. Para eso tiene que ver el decreto legislativo 813, ¿no?, que fue ampliado, ¿no?, últimamente en sus casos y sus tipificaciones, porque se incluyó, por ejemplo, los que facilitan facturas, ¿no?, a una empresa, facturas falsas. Esos también están dentro de una tipificación de delito de defraudación tributaria. Eso obviamente es delictivo, ¿no? Nosotros estamos moviendo en la parte del ABC de acá, de esos tres casos, ¿no? Economía de opción, fraude de la ley y simulación. Entonces, cuando nosotros queremos optimizar la carga tributaria, y en todo lo que estamos viendo ayer, los convenios, lo que vamos a ver ahorita, los precios de transferencia, que es un tema bien importante, la parte central de hoy, vamos a ver que siempre va a haber una operación aún no realizada, siempre hay una idea, pero nosotros empezamos con una idea con nuestro cliente. Oye, ¿qué quieres hacer? Y tenemos que ver el camino de cómo hacerlo menos gravoso, ¿no? O sea, no le vas a decir, ya, quieres hacer esto y simplemente aplicas tal tributo. Debemos ser creativos, ¿no? Para eso nos están contratando, para que dentro de lo que es lícito, obviamente, hagamos una asesoría adecuada. Un riguroso análisis de las normas tributarias. Tenemos que siempre estar al día, señores, porque como les digo, no podemos manejar normas derogadas, esto no es dable, ¿no? Tenemos que estar en la parte tributaria al día, todos los días, leer el peruano, qué ha salido en el peruano, qué está pasando, ¿no es cierto?, en la legislación. La identificación de los escenarios posibles y el impacto tributario en cada uno de ellos. Tenemos que ver entonces posibilidades de acción. Oye, estoy con este escenario, cuáles son los pros y contras, etcétera, etcétera. En todos los tributarios siempre hay pros y contras, desde inclusive cuando vamos a reclamar. Nos sentamos con el cliente, vino una RD y ustedes saben que hay 20 días para reclamar, pero simplemente reclamamos o tenemos que ver, oye, las posibilidades de ganar. ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son los riesgos? Porque claro, vamos a decirle, tú reclamas y la cobranza partida se suspende. Ese es el mayor beneficio obvio que va a pasar. Pero ¿cuáles son también las consecuencias de reclamar
reclamar en la parte que puede ser no beneficiosa. Uno, podemos tener reexamen. Ustedes saben que cuando uno reclama tiene el reo del reexamen. Y de repente si estamos reclamando de manera simplemente dilatoria porque mañana vamos a desistirnos de la reclamación, es probable que la SUNAT, ante el caso que está viendo que es importante, no te quiera dar desistimiento. Y entonces vamos a tener que soplarnos todos los tiempos y todo el largo proceso de la reclamación contenciosa, ¿no? Porque el desistimiento, dice la norma del código, es pasible de que la SUNAT no te lo dé, no lo acepte. Porque claro, como tienen el reexamen, pueden seguir revisando y encontrar una más deuda, ¿no? Todo esto es la parte tributaria del día a día. Un análisis financiero de la implementación de cada escenario. Ahí el financiero, y obviamente ustedes contadores también lo van a hacer, tenemos que ver el impacto del costo tributario, ¿no? Oye, si estoy en este escenario, me cuesta tanto, en este tanto, ¿no es cierto? Tenemos que ver el impuesto diferido, ¿no? Tenemos que ver los gastos que también son diferidos, etc. Un análisis de factibilidad, los tiempos, trámites, posibilidad. Y finalmente elegimos la alternativa, ¿no? Más económica y eficiente. Pasos naturales que se dan en toda esta parte internacional como doméstica. En todo lo que estamos hablando vamos a dar decisión. Como está puesto en la pizarra, lo que llegamos recién, ¿por qué decidir irme a Bolivia, señores? Porque Bolivia, si yo trabajo en Bolivia, ¿no? En esta parte internacional que estamos hablando,